hecha mujer, levanta el rostro, fuiste hecha mujer, a su imagen y a su semejanza. Dios pensó en ti y con eso basta. Fuiste hecha mujer. Queridos amigos de Mater Fátima, bienvenidos a este programa Corazón de Mujer. Estamos felices de comenzar este 2022 llenos de entusiasmo por compartir con ustedes nuestra fe. Y hoy empezamos un ciclo de sesiones, son 10 sesiones sobre teología del cuerpo. Me da mucha alegría poder compartir esto con ustedes, el pensamiento de nuestro querido San Juan Pablo II, que nos dejó un tesoro y nos invita a descubrir quiénes somos, nos invita a aprender a amar, nos invita a que contemplemos con cuánto amor nos creó hombre y mujer, con un cuerpo que puede revelar su amor, que puede revelarse a través de lo que somos. Y este camino, este aprender a amar, es lo que nos va a llevar a la plenitud, a la felicidad. Entonces, todo el que tenga un cuerpo puede escuchar esta teología de San Juan Pablo II y saber que es para él, que les está hablando al corazón. Les agradezco mucho los mensajes que han puesto en los chats. Les recordamos que tenemos nuestro correo electrónico de Mater Fátima, Corazón de Mujer. Se los ponemos aquí abajo, la dirección. Escríbanos, cuéntenos si les gusta el programa, qué temas les gustaría que tocáramos. Nos han escrito de Dinamarca, de Chile, de Colombia, de diferentes lugares de México, de Durango, de Guadalajara, de Monterrey. Y bueno, pues estamos muy contentos con este cuarto programa y las invito a hacer una oración desde la capilla de adoración perpetua en Polonia, el país de nuestro querido San Juan Pablo II. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todo tu amor. Te damos gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos que nos des tu luz para poder poner en nuestro corazón y hacer vida tu palabra, para que estas catequesis de San Juan Pablo II nos puedan ayudar a abrir nuestro corazón y ser una lámpara en estos tiempos de tanta confusión, y que descubramos en la teología del cuerpo un camino para descubrir quiénes somos ante tus ojos, Señor. Te lo pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y esta imagen es la capilla de adoración en Niepo-Kalanów, Polonia. En 1934, San Maximiliano Kolbe escribió una carta desde Japón diciendo cómo tenía en su corazón el diseño de esta capilla. Y dijo: me imagino en el altar mayor, una bella estatua de la Inmaculada con los brazos extendidos que sirva de fondo para la custodia, para la exposición perpetua del Santísimo Sacramento. Y vemos esta imagen preciosísima, ¿no? La Virgen, desde su corazón está ahí el Santísimo Sacramento. Bueno, pues empezamos estas 10 sesiones de la teología del cuerpo y quiero empezar con un poco de antecedentes históricos, porque es importante saber estos antecedentes para poder entender el pensamiento de San Juan Pablo II y lo que quería transmitirnos a través de la teología del cuerpo. Y hoy en día necesitamos preguntarnos sobre el verdadero significado del amor, del noviazgo, del matrimonio, de la familia, de la persona. Y podemos ver cómo todas estas palabras, todas estas realidades tienen
un significado tan profundo, pero están siendo falsificadas. Desde hace décadas se ha ido cambiando poco a poco la visión del amor, de la sexualidad, de la persona. ¿Y qué creen que ha hecho que veamos la sexualidad de esta manera? ¿Qué ha sucedido para que se haya distorsionado esta definición tan profunda del amor? El pecado ha ido ganando terreno y tratando de imponernos ideologías, destruyendo la visión cristiana de la sexualidad, de la familia, del matrimonio, de la persona, y vemos que el ataque es cada vez más evidente. Y pasamos del puritanismo, de ver el cuerpo como algo malo, a idolatrarlo como un dios. Hoy se exhibe el cuerpo públicamente como un objeto sexual en las películas, en las series, en los anuncios. Estamos viendo cómo los adolescentes mandan el famoso pack, que son fotos impropias. Esto es una tragedia. O sea, se está perdiendo la inocencia de nuestros niños. En 1982 ya el Papa Juan Pablo II nos alertó en Fátima sobre el pecado y dijo que iba adquiriendo derecho de ciudadanía, entrando en las leyes de muchos países. Y a lo que antes se le llamaba pecado, ahora se le llama derecho. Y estamos viviendo tiempos muy difíciles. Hoy, por ejemplo, la edad promedio de exposición a la pornografía es de 9 años, imagínense. Y el 73% de la pornografía que se ve es a través de celulares. O sea, si tienes un celular, estás expuesto. Y esto no significa que vas a consumir, pero imagínense un adolescente que tiene a 1000 las hormonas y que tiene muchísimas preguntas sin responder, por supuesto es muy vulnerable. Y nos enfrentamos a la revolución tecnológica que ha sacado a los niños, a los jóvenes, a los adultos de casa, y hoy todos estamos en este mundo virtual. Vivimos fuera de nosotros mismos, como decía San Agustín. Y hay un exceso de información en Internet, es impresionante, ¿no? Cómo el Internet se ha convertido en la maestra de muchos y no somos capaces de asimilar y de filtrar el contenido que vemos, ¿no? Nadie nos enseña a investigar, a discernir, a buscar realmente contenidos que nos hablen de la verdad. Y vean este texto: información sin formación es igual a deformación. O sea, si todo este cúmulo de información de Internet lo tenemos y no tenemos esa formación profunda, empezamos a deformarnos. Eso es lo que le está sucediendo a nuestros jóvenes, ¿no? Bueno, vamos a empezar como un repaso en la historia. El primer ataque al matrimonio cristiano se dio con la Reforma Protestante y su ruptura con la Iglesia en el siglo XVI por Martín Lutero. Él negó el sacramento del matrimonio y además promovió la idea de un hombre autónomo para interpretar las Escrituras sin estar sujetos a ninguna autoridad eclesiástica. Así rompió con el magisterio de la Iglesia. Después vemos el iluminismo que nos lleva a ver cómo se empieza a maquinar la revolución sexual desde el siglo XVII, donde los intelectuales proponen separar la moral de la religión. Esto llevó a que se promovieran éticas laicas como el utilitarismo, donde los autores como Bentham y Stuart Mill proponían que toda acción humana es útil cuando proporciona felicidad, busca el máximo placer para el mayor número de personas y evita el dolor. Y vemos hoy que estamos inmersos en esta corriente, ¿no? El utilitarismo.
evitar el dolor a toda costa, buscar el mayor placer que nos proporcione la mayor felicidad. Y este pensamiento pues lleva a pensar que la sexualidad sería más placentera si se eliminara el peligro de la concepción. Se veía la concepción como un peligro ya en este momento, ¿no? Y en la historia ha habido grandes revoluciones para destruir la fe, destruir el cristianismo. La iglesia ha sido perseguida, tenemos muchos mártires que dieron su vida por defender la religión católica. Y el siglo XVII es marcado por una de las revoluciones más importantes, que fue la Revolución Francesa. Y la Ilustración, con el culto a la razón, trataron de desterrar a Dios de la sociedad, promoviendo un pensamiento laicista y poniendo al hombre como centro. Se instaura el matrimonio civil como único válido y más tarde el divorcio. Todo esto regulado por el Estado. Otro ataque muy importante al matrimonio es el pensamiento comunista. En el libro El origen de la familia, de la propiedad privada y del Estado, de 1888, por Federico Engels, dice que la institución de la familia monogámica fomenta la esclavitud de la mujer. Este pensamiento empieza a promover que el hombre es opresor de la mujer y que ella se tiene que liberar del sometimiento de la familia, especialmente de la maternidad. Y como resultado de este pensamiento, en 1920 la Unión Soviética legaliza el aborto. Vean cómo ha ido avanzando, ¿no? En el siglo XX las ideas de Freud fueron radicalizadas y se propuso superar aspectos culturales, combatir a la familia, la moral, todas las reglas sociales, dando rienda suelta a la búsqueda del placer. Y uno de los puntos centrales era desvincular precisamente la actividad sexual con su relación a la procreación. Después surgen corrientes del feminismo a favor de la separación de la vida sexual respecto a la familia y a la maternidad, y proponían liberar a la mujer en todos los campos. Y aquí vemos a Margaret Sanger, que fundó lo que hoy es Planned Parenthood, una de las principales organizaciones que promueven la anticoncepción y el asesinato en el vientre. Después vemos a Simone de Beauvoir con su libro El segundo sexo, que escribió que la mujer debe desligarse de la maternidad para poder llegar a la plena realización. En 1950, Planned Parenthood financió laboratorios para que empezaran a desarrollarse los anticonceptivos, pues según este pensamiento el embarazo era un problema y no una bendición, y poco a poco estas ideas fueron permeando en las familias. En 1960 se introdujo la píldora anticonceptiva. ¿Quién de nosotros, bueno, al menos mi generación, recordamos perfectamente estos eslogans, estas cancioncitas que decían pocos hijos para darles mucho, la familia pequeña vive mejor? O sea, poco a poco se fue permeando esta idea antivida. En mayo de 1968 estalla la revolución sexual y con la píldora en circulación es posible vivir la sexualidad sin preocuparse de la natalidad. O sea, se separan los dos fines del acto conyugal, el procreativo y el unitivo. Con la anticoncepción se reduce a la búsqueda del placer. Y la revolución sexual saca a la mujer de la casa, cambiando su mentalidad, cambiando la visión de la maternidad, de la familia, de la persona, del matrimonio y del amor. Y para poder comprender todos estos temas tenemos que estudiar mucho más a fondo a los autores de todas estas ideologías, y los invito a investigar qué clase de vida llevaron, quiénes eran, qué motivos tenían para pensar de ese modo y por qué la sociedad siguió sus ideas. ¿Por qué la sociedad siguió sus ideas?
Y ahora vamos a ver cuál fue la respuesta de la Iglesia ante estos acontecimientos. Y vemos que la teología avanza a lo largo de la historia para dar luz al hombre. Entonces, después de cada crisis, de cada revolución, de cada caos, la Iglesia piensa cómo puede guiarnos y redireccionar. Nos marca el camino para encontrar la verdad. Entonces, a través de las encíclicas, el Papa empieza a analizar los problemas que enfrenta el mundo, lo que enfrenta la Iglesia, y nos da los principios y las normas morales para encontrar soluciones a estos problemas de un tiempo determinado, ¿no? El Papa y los obispos tienen esa autoridad y tienen la gracia para conservar, predicar e interpretar la palabra de Dios. A esta tarea exclusiva del Papa y de los obispos se le llama magisterio de la Iglesia. O sea, la palabra magisterio deriva de la misión que tiene la Iglesia de ser maestra. La Iglesia es la encargada de proteger al pueblo de Dios de desviaciones y garantizarle una profesión sin error de la fe auténtica y velar para que permanezca en la verdad. O sea que la Iglesia es protectora del pueblo de Dios, custodia de la palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. En la Revolución Industrial, por ejemplo, muchas personas migraron del campo a la ciudad para trabajar porque se necesitaba mano de obra en las fábricas, y empezó a haber muchísima injusticia, empezó a haber una indiferencia ante la persona, había mucha pobreza en los barrios proletarios. El liberalismo filosófico llevó a la indiferencia ante Dios, y todo esto hizo que el comunismo aprovechara, como aprovecha cada crisis, para promover la lucha de clases. ¿Y qué hace la Iglesia ante esto? Pues publicó documentos que dieran luz y se escribe sobre la doctrina social de la Iglesia, sobre el trabajo, sobre el bien común, sobre la solidaridad, etc. Como en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Otros ejemplos de encíclicas que condenaron el comunismo, por ejemplo, de Pío IX, de León XIII, dijo que el socialismo era un cáncer que pretendía destruir los fundamentos de la sociedad. Pío XI dice que la finalidad del comunismo es destruir la religión y la civilización. Y en el Concilio Vaticano II, Juan XXIII también habla de la importancia de contener el comunismo. Pablo VI condena todos los sistemas ideológicos que nieguen a Dios y que van oprimiendo a la Iglesia. Entonces vemos cómo la Iglesia da respuesta, ¿no? También vemos cómo condena la masonería. El primer documento pontificio fue la bula Inminenti del Papa Clemente XII. Desde 1738 se empezó a condenar la masonería bajo pena de excomunión. En 1983 la doctrina de la fe dice que el cristianismo y la masonería son incompatibles, inconciliables. Nuestra Madre Iglesia nos va enseñando, nos va conduciendo y nos va marcando el camino. Bueno, pues en 1963, ante la revolución sexual, también la Iglesia necesitaba dar respuesta a lo que estaba viviendo el mundo. Y el Papa Juan XXIII crea una comisión pontificia sobre la anticoncepción. Y vemos que Karol Wojtyła, por su parte, ya había escrito muchísimo sobre el matrimonio y la sexualidad, y tenía una formación intelectual muy sólida sobre todo este tema. Tenía una experiencia pastoral de más de 25 años como sacerdote, obispo y arzobispo, y nunca dejó de acompañar a las parejas escuchándolas en sus luchas y problemas éticos sobre
cómo llevar su sexualidad. Platicaba con ellos de lo que tenían en su corazón, de esos anhelos, de todas sus preguntas. Era un sacerdote muy cercano a las familias, a las parejas, a los novios. Se los llevaba de excursión, se los llevaba a la montaña, al kayak. Entonces, toda esta experiencia personal empieza a dar respuesta a todas estas interrogantes. Y vamos a hablar un poco de quién fue Juan Pablo II. Él es ordenado sacerdote el 1 de noviembre de 1946 y en 1948 fue vicario en Niegovich, en donde forma un grupo de parejas para prepararlas para el matrimonio, y en 8 meses celebró casi 50 bautismos. En 1949 le dan la parroquia de San Florián, donde estuvo 28 meses, y ahí lanza el primer programa de preparación para el matrimonio. Celebró más de 150 bodas, una por semana más o menos. Y Juan Pablo II dice que ahí es donde aprendió a amar el amor humano. O sea, Karol Wojtyla hablaba con sencillez, con claridad, con muchísimo cariño. Y les decía a los jóvenes que había que prepararse para el matrimonio. En San Florián crea un grupo que se llamaba Zdroroviko, que significa red, una red de diferentes grupos de apostolado que sigue existiendo hasta hoy. Y bueno, era realmente un sacerdote que amaba la juventud y que buscaba formar estos jóvenes fuertes, ¿no? Entonces, ¿se imaginan haber ido de excursión con el Papa? De haber estado en esas conversaciones sobre qué significaba el noviazgo, el matrimonio, la vocación. Y él les decía, el amor auténtico es el que nos lleva a salir de nosotros mismos para afirmar a otros, para hacerles ver a los otros que son dignos de amor y para saber que amar significa desear el bien del otro, ofrecerse por el bien del otro. En 1958 lo nombran obispo de Cracovia a los 38 años y permanece en Polonia hasta 1978. Y durante estos 20 años fue profesor de teología moral, de ética social en la Universidad Católica de Lublin y trabaja con grupos de jóvenes y matrimonios. Y todo esto es lo que lo hace tener una visión completa del matrimonio y del noviazgo. Una señora en un curso me decía, ¿cómo un sacerdote puede tener una visión más amplia del matrimonio si no está casado? Pero imaginen las horas de confesionario escuchando a estas parejas que abrían su corazón con todas sus luchas, todo lo que habrá escuchado el Papa, ¿no? Entonces todo esto hizo que él entendiera el amor humano y que pudiera dar luz a todo esto. Y además a través de su gran inteligencia, su sensibilidad, su santidad y su teología, ¿no? Bueno, pues Juan Pablo II era un enamorado del teatro. En 1960 publica El taller del orfebre, que es una meditación poética sobre el sacramento del matrimonio y está basado también en esta experiencia que adquirió acompañando a tantas parejas espiritualmente. Y les voy a dejar de tarea leerlo. Está escrito para teatro y está lleno de simbolismo, de analogías, como las alianzas, la montaña, el puente. Y les cuento un poco para que se animen a leerlo, ¿no? Es la historia de 3 parejas y un orfebre que mide el peso de las alianzas, de las argollas de matrimonio, comparándolas con la relación que existe entre ellos. Y la vitrina de su tienda es donde se reflejan estas parejas que llegan a buscar las alianzas.
es donde el matrimonio puede ver reflejada su vida. Entonces es una meditación preciosísima sobre el sacramento del matrimonio. Y yo vi la obra de teatro por primera vez cuando tenía como 18 años y me sobrecogió, dejó una huella en mí. Yo siempre fui seguidora de Juan Pablo II, fui a varias jornadas de la juventud y bueno, pues hasta hoy sigo aprendiendo todo lo que nos dejó y nunca me imaginé que después de tantos años yo estuviera compartiendo su pensamiento. Así que espero que el taller del orfebre también toque su corazón como me tocó a mí. Bueno, en 1960 también publica otro libro que les recomiendo muchísimo, que se llama Amor y Responsabilidad, que habla del amor humano, de la relación entre hombre y mujer y da toda la fundamentación moral. Habla de por qué el amor tiene que estar abierto a la vida y está inspirado en todas estas preguntas concretas de los jóvenes sobre cómo vivir el amor en el matrimonio. Entonces presenta toda la moral de la iglesia, no a partir de reglas, sino a partir de la persona, de la propuesta que nos lleva a colmar todos nuestros anhelos, esos anhelos que hay en el corazón de cada uno de nosotros y que nos lleva a la realización y a la plenitud, ¿no? Entonces, en Amor y Responsabilidad aparece lo que Juan Pablo II llamó la norma personalista. Esta norma personalista exige no utilizar a la persona y sostiene que la persona es un bien tal que solo el amor puede indicarnos la actitud apropiada hacia la persona. Solo el amor es la actitud apropiada para la persona y la persona nunca puede ser un medio para alcanzar un fin. Y en el matrimonio y en general en cualquier relación, en el noviazgo, en la amistad, podemos ver que se puede caer fácilmente en el utilitarismo, buscando obtener algo de la otra persona, buscando placer. Y esto se ha vuelto tan común que algunas veces ya no nos damos cuenta de este utilitarismo. Imaginemos que hoy tocan a nuestra puerta, ¿no? Y es la vecina que nos trae una tarta de manzana recién horneada con una notita que dice, eres importante para mí. Y no es nuestro cumpleaños, ni es Navidad, ni... Entonces decimos, wow, qué detallazo de la vecina, qué linda, ¿no? Pero en el transcurso del día, pues la gente empieza a darnos detalles y a tener pues consideraciones con nosotros y nos hacen una llamada de alguien que hace mucho que no escuchábamos y empezamos a decir, pues, ¿qué pasa? A lo mejor empezamos a sospechar, ¿no? Algo me va a pedir o pensaríamos, tal vez estoy enfermo y todos lo saben menos yo. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a un amor incondicional. Qué triste, ¿no? Que esta donación de uno mismo a los demás sea sospechosa, que se piense que se busca algo a cambio y que no pueda ser esta donación transparente, gratuita, como es el amor verdadero. Y ya nos acostumbramos a una constante negociación, ¿no? De te doy en cuanto tú me das. Por eso la norma personalista nos habla de esta donación de nosotros mismos a los demás sin esperar nada a cambio. El amor es la única actitud adecuada para la persona, sin utilizar. Entonces, esta norma personalista es muy importante para la teología del cuerpo. Bueno, también en 1969 publica Persona y Acto, que es una fundamentación antropológica de la ética sexual desde el estudio de la persona. Y es muy importante conocer quién fue Juan Pablo II, cuál fue su itinerario intelectual para poder entender su pensamiento. Y ahora vamos a hablar un poco de Humane Vitae.
El Papa Paulo VI, que conocía el pensamiento del entonces cardenal Karol Wojtyła con respecto a toda la moral conyugal, conocía muy bien su libro de Amor y Responsabilidad, conocía toda la experiencia pastoral, pues le pide que forme parte de la Comisión Pontificia sobre la Anticoncepción. Ya vimos que Juan XXIII había empezado esta comisión, pero en este tiempo de Pablo VI, la Iglesia estaba muy presionada para dar una postura con respecto a la anticoncepción. Y la comisión empezó a trabajar y se comenzó a dividir. Tenía dos posturas. Tristemente, la mayoría de la comisión quería que la Iglesia aceptara la anticoncepción. Y la minoría, pues que la Iglesia mantuviera esta apertura a la vida, que no se atentara contra la integridad del acto conyugal y que no se separaran estos dos fines del acto conyugal, que es el unitivo y el procreativo. Entonces, Pablo VI tenía muchísima presión de los medios de comunicación y la comisión votó a favor de la apertura a la anticoncepción. Entonces, Pablo VI estaba en una encrucijada, ¿no? Por su parte, Karol Wojtyła era en ese momento arzobispo de Cracovia y el gobierno de Polonia era comunista y le impidió salir del país y no pudo dar luz con sus argumentos a la comisión, pero él seguía trabajando, ¿no? Y en 1966 crea la Comisión Diocesana de Cracovia y en febrero de 1968 envía al Papa un documento resultado de todo el trabajo basado en humanismo cristiano, que era accesible también para los no creyentes, pero este llega demasiado tarde para apoyar la encíclica. Entonces, ¿qué sucede con Pablo VI? Pues que no acepta la mayoría de la postura que la mayoría de la comisión pedía, y el 25 de julio de 1968 publica Humane Vitae. Y en esta encíclica ratifica la posición de la Iglesia que prohíbe hasta el día de hoy el uso de anticonceptivos. La encíclica fue muy criticada, muchos católicos se alejaron de la Iglesia, hubo una crisis muy fuerte, sobre todo porque muchos sacerdotes ya habían dado permiso a muchísimos matrimonios católicos de usar anticonceptivos. Entonces, imagínense lo que sucedió en ese momento, ¿no? Hubo una crisis muy fuerte, Pablo VI se queda solo, tachan a la Iglesia de retrógrada, que tiene que modernizarse, y seguimos viendo ese pensamiento hasta hoy, ¿no? También en otros temas fuertes y dolorosos, porque la anticoncepción fue la puerta para toda esta cultura antivida que estamos viviendo hoy. Entonces, imaginemos la impotencia y la frustración del arzobispo Karol Wojtyła al saber que el trabajo de la Comisión de Cracovia no había formado parte de la encíclica. Pero bueno, siguió trabajando para dar luz sobre la visión del amor humano y también empezó a tocar el aspecto teológico. Bueno, pues en 1978 muere Pablo VI y proclaman Papa a Juan Pablo I, quien fallece 33 días después de ser elegido. Y el 16 de octubre es electo Papa Juan Pablo II. El Papa obviamente ya no podía publicar el libro sobre el amor humano que tenía como título Teología del Cuerpo, y decide explicarlo a modo de catequesis en las audiencias generales de los miércoles, que duraban 20 minutitos y que se extendieron estas catequesis por más de 4 años. Entonces, estas catequesis se desarrollaron del 5 de septiembre de 1979
hasta el 28 de noviembre de 1984 y solo se interrumpieron por el atentado al Papa y por el Año Santo de la Redención en 1983. Y así comienza la teología del cuerpo de Juan Pablo II. El texto de todas estas catequesis está en línea en varias páginas, por ejemplo, en la página del Vaticano lo pueden encontrar y también lo pueden adquirir en varias librerías, en el Instituto Juan Pablo II también lo pueden encontrar. Y vale mucho la pena tener estas catequesis. Bueno, entonces la teología de Juan Pablo II pues se basa obviamente en las escrituras, ¿no? Y se convierte en el gran proyecto de su pontificado. Es una colección de 129 catequesis con una reflexión profunda, repito, basado en las escrituras, sobre el significado teológico de nuestro cuerpo, sobre el ser hombre y el ser mujer, sobre el amor humano y la redención. Y el Papa renueva la mirada del hombre y de la mujer sobre el amor humano y la redención. O sea, el Papa renueva la mirada de la sexualidad, creados a imagen y semejanza de Dios y redimidos, nuestra sexualidad es redimida por Cristo. Y Juan Pablo II nos da en la teología del cuerpo justo esta bomba teológica, dicen algunos autores, ¿no? Esta bomba teológica justo en este tiempo en el que la persona está viviendo una grave crisis de identidad. No estamos reconociendo quiénes somos. Hay una crisis antropológica muy profunda. Y todas estas ideologías nos están imponiendo que el ser hombre o el ser mujer ya no nos define, que nos podemos reinventar de acuerdo a lo que sentimos. Pero con todas estas ideologías, en realidad lo que sucede es que nos estamos rompiendo a nosotros mismos. Nos estamos empezando a desintegrar y nos alejamos de la verdad, de lo que somos en realidad. Y cada uno de nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Y estamos llamados a hacer precisamente lo que Dios pensó para nosotros. Y ese camino nos va a llevar a la felicidad y a la plenitud, a encontrar nuestro verdadero sentido de vida. Y esta ideología nos va perdiendo, nos va dejando en la oscuridad. Y quiero que se den cuenta cuál fue el motivo por el que Juan Pablo II empieza a escribir todas estas catequesis. ¿Qué lo movió? ¿Qué lo movió? El motivo fue defender la vida humana, custodiarla. Sus escritos son para que quede claro que la Iglesia no puede y no debe aceptar la anticoncepción porque la dignidad de la persona empieza desde el momento de la concepción y porque la vida viene de Dios como un don y la anticoncepción pone freno a Dios para crear. Le dice, en mi cuerpo no puedes dar vida, imagínense. Entonces, en esta teología del cuerpo, todos estamos implicados, no solo los matrimonios, sino todo el que tiene un cuerpo, porque cada uno de nosotros se nos ha dado el don de la vida como un regalo. Hemos sido pensados y amados por Dios, creados a su imagen y semejanza a partir de un acto humano, porque venimos de un amor más grande, que es el amor de nuestros padres, y un amor eternamente más grande, que es el amor de Dios. Y nuestros padres son co-creadores con Él, porque Dios quiere nuestra colaboración. Y la teología del cuerpo es muy importante, habla mucho sobre el matrimonio, pero también responde a cada persona sobre su origen. O sea, todos somos hijos
venimos de ese amor de Dios y luego del amor de nuestros padres. Y la teología del cuerpo nos ayuda a encontrar el sentido de vida. Todos tenemos estas preguntas trascendentales, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué he sido creado? ¿Cuál es mi vocación? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y nos hace reflexionar sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra sexualidad. ¿Cuál es mi origen? ¿Por qué fui creada mujer? Y Juan Pablo II fue un amante del amor humano y de la vida humana, y nos da las bases para defenderla en un tiempo que está siendo tan atacada, que estamos destruyendo la dignidad de la persona, la feminidad, la masculinidad, el carácter sagrado que hay en nosotros. Bueno, pues dejamos hasta aquí esta primera sesión de los antecedentes históricos y les mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. Ya mujer, levanta el rostro, fuiste ya mujer, a su imagen y a su semejanza. Dios pensó en ti y con eso basta. Fuiste ya